es un punto de partida. Álvaro Aurane, ¿cómo estamos? Querido Pedro, muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, me alegro, muy bien. Hoy un tema que me fascina, ¿no? En 1900 China estaba invadida por 15 países. Inglaterra la invadió después de la Guerra del Opio. Japón la invade y comete las atrocidades que si a alguien lo sorprendió lo que hizo Hitler, ni se enteran lo que hicieron los japoneses realmente en China. Entonces se formaron sociedades secretas porque se rompe el confucianismo, que eran círculos concéntricos donde te decían a vos cuál era tu relación con tus padres, con tus hermanos, con sus superiores, con tus inferiores, con la sociedad. Tenía organizada la sociedad, acá está desorganizada China, y de pronto viene esta revolución comunista, allí donde Marx no la había pensado, porque Marx pensó el comunismo para las sociedades industriales como era Inglaterra y Alemania, y Eisenhower estaba mirando Europa. Cuando le ocurrió esto en China, lo mira a sus asesores y dice, ¿en qué hora ocurrió esto? De pronto tenían el comunismo ahí y bueno, la Guerra Fría hace que comience Asia a formar parte de la geopolítica que había en el mundo. Cuando te escuchaba pensaba, ¿no?, en eso que señalabas, porque justamente las grandes potencias comunistas fueron preindustriales, ¿no? La Unión Soviética era absolutamente preindustrial, digamos. Conocía el feudalismo hasta precisamente la revolución del 17, y a China le va a pasar otro tanto. Recién va a terminar, digamos, el imperio en esa misma segunda década del siglo XX y va a salir de ese imperio verdaderamente en condición ruinosa. En primer lugar, para no perder de vista, el opio se lleva puesto el imperio, ¿no? Es decir, el abuso de las potencias coloniales occidentales, con Gran Bretaña a la cabeza en la primera guerra del opio, en la segunda ya intervienen otras potencias, Francia, nada más ni nada menos que entre ellas, pero entre estos abusos, los tratados desiguales que firman y el opio, ¿no?, desbarataron básicamente este imperio, que como estaba colapsado, empieza a generar un sistema cuasi feudal, que eran los señores de la guerra, ¿no? Es decir, se empiezan a armar por provincias ejércitos privados que le cobraban básicamente impuestos meramente locales a la gente a cambio de brindarles protección. Cuando caiga básicamente el primer emperador, al poder en lo que va a ser la Primera República, la va a asumir quien era un general de los ejércitos del emperador, se llamaba Yuan Shikai, que muy poco tiempo después decide tomar el camino de la autocracia. Es decir, se da cuenta que la república era verdaderamente trabajosa, ¿no? Sus decisiones eran discutidas en la Asamblea Nacional, eran modificadas o eran rechazadas. Así que cancela primero la Asamblea Nacional y ante el levantamiento de las asambleas provinciales, cancela también esas asambleas y luego hasta intenta proclamarse él mismo emperador. Tiene la gentileza de morirse pocos meses después. Y entonces llega el primer Frente Unido, un primer Frente Unido cuyo líder es Sun Yat-sen y que tiene dos cimientos. El Partido Nacionalista, que es el Kuomintang, cuyo líder es Chiang Kai-shek, que va a ser el encargado de terminar con los señores de la guerra y darle unicidad territorial y sobre todo control de todo ese territorio al gobierno para no ser un Estado fallido. Y por otro lado, Mao Zedong, ¿no?, el líder del comunismo, ¿no? Este primer Frente Unido va a gobernar hacia la década de 1920, cuando justamente la Unión Soviética ya, digamos, ha salido de la guerra civil que enfrenta bolcheviques con mencheviques, y entonces el primer Frente Unido decide tener una pata comunista para su socio territorial. Hasta que se muere Sun Yat-sen y comienza la pelea por la sucesión, pelea que va a ganar Chiang Kai-shek. Se disuelve el primer Frente Unido y comienza la Guerra Civil China. Esa guerra civil se va a prolongar hasta el 37, cuando ocurra una invasión a China a gran escala por parte de los japoneses. Los japoneses declaran como acto de guerra que les habían apedreado un tren que ellos tenían en la Manchuria, ¿no? Básicamente eso les había
tocado en el reparto de la Primera Guerra Mundial, y para ello esa lapidación, por llamarlo de alguna manera, el tren es suficiente acto de guerra, y arranca la invasión a gran escala de China, y ahí se detiene la guerra civil. Hay un hecho casi novelesco, ¿no?, de la caravana en la que vienen dejando, digamos, el gobierno su sede para trasladarse a otra ciudad ante la avanzada japonesa. La caravana se detiene, Chiang Kai-shek que sale a consultar qué es lo que pasa, y los generales que le dicen, mire, el enemigo ahora no es Mao, son los japoneses. Se va a terminar gestando un segundo Frente Unido que va a enfrentar básicamente a los japoneses hasta la rendición de Japón en septiembre del 45, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Nos ocupamos de ese tema en el programa de agosto correspondiente, y se reanuda la guerra civil, que termina el 1 de octubre del 49 con la proclamación de la República Popular China de Mao, y a su vez Chiang Kai-shek, que se va de China a la isla de Taiwán, lo acompañan 2 millones de chinos, y funda ahí la República Nacionalista China, ¿no?, que incluso hasta la muerte de Chiang Kai-shek en la década del 70 va a ser la única que reconozca la ONU, ¿no? Bueno, esta revolución china, una vez establecida en el poder, va a enfrentar una serie de desafíos. Digamos, los 3 primeros años del gobierno de Mao van a ser años dedicados a el combate de la corrupción, el desperdicio, la inflación, ¿no? Y en líneas generales son 3 años que tienen algún consenso, digamos, dentro de la población, que ve nuevos ideales en el gobierno, que ve una mayor empatía básicamente con el campesinado y con los sectores pobres. La revolución de Mao es una revolución que va del campo a las ciudades, a diferencia de la revolución soviética, que va desde las ciudades, digamos, fundamentalmente ahí estalla la revolución de Lenin, mientras que la de Mao lo que va a hacer es sublevar masas campesinas en la marcha del 1.000.000 de hombres para terminar de imponerse en la lucha. Para aquellos que hablan de maoísmo, digamos, sustancialmente, pero después Mao proclama que China tenía que caminar con las 2 piernas. Decide encarar un proceso de industrialización que se llamó el Gran Salto Adelante. Gran fracaso. Que por un lado endeudó a China porque decidieron acudir a los soviéticos para la industrialización, y los soviéticos apostaban básicamente a la industria pesada, lo venían haciendo desde la salida de la Segunda Guerra Mundial con el redisciplinamiento ideológico de Stalin, pero además supuso una hambruna, Pedro, descomunal. Hay 2 momentos de muertes masivas en China: cuando Mao hace la purga, millones de personas, y después con la hambruna. Cuando termine te voy a contar una anécdota de lo que ocurrió en Mao para que vean cómo funcionan estos sistemas autoritarios. La hambruna del Gran Salto Adelante, según los autores que consultes, va a matar hasta 30 millones de seres humanos. Sí. En una China que en ese momento tenía 600 millones de habitantes. Y a modo de cierre, para que nos demos un breve pantallazo de esto, ganó en la década pasada el Nobel de Literatura Wang Moye, ¿no? A Wang Moye se lo conoce por su apodo, Mo Yan, que significa el que no habla, porque comienza la política de restricción de la descendencia, donde las familias solo podían tener un hijo, que va a generar un desequilibrio demográfico espantoso, porque muchos cuando tienen una hija la matan y la declaran nacida muerta para tener varones que ayudaban, por así decirlo, en las labores del campo. Wang Moye, el segundo hijo, un matrimonio, cuando la madre queda embarazada, ellos huyen a otra ciudad en nombre de que había una prima de esta señora que iba a tener un hijo y que tenía un embarazo complicado. Tienen lejos del pueblo a ese niño, y cuando vuelven
vuelven con la historia de que había muerto la madre del niño y que ellos lo habían adoptado. Hasta que cumplió la edad de 12 años, le tenían prohibido hablar en público para no meter la pata. Moyan significa el que no habla. En una de sus novelas, La rana, él cuenta que el paisaje de su niñez es blanco porque los árboles de China habían perdido la corteza, porque los chinos se comían hasta la corteza de los árboles en la hambruna de lo que llegó a ser el Gran Salto Adelante. El Gran Salto Adelante. 30 millones de personas, dicen las estadísticas, murieron por hambruna. Cuando él hizo la gran matanza, la purga, dicen que se llegó a 20 millones de personas. Se hablan de 50 millones de personas del régimen comunista, de los muchachos rojos. Resulta que tenían que producir en el campo. Entonces todo el mundo trabajaba, pero claro, no tenían herramientas elementales. La producción no daba para darle de comer a todos, comenzaron a morir. Mao los reúne a su séquito y le dice, ¿qué nos está pasando? Entonces uno dice, mire, Mao, la cantidad de gorriones que hay, vieron tantos alimentos que se largaron hacia las cosechas. Entonces Mao dijo, no quiero más gorriones. Se calcula que mataron 100 millones de gorriones. ¿Qué crees que pasó? Al matarse tantos gorriones, vinieron las plagas, la segunda hambruna de Mao. Ese fue el gran salto adelante, una matanza absoluta y un fracaso. Aún esas ideas hoy subsisten en algunas personas y países. Pedro querido, eso es básicamente la Revolución China en un pantallazo. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a vos. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque cada